El resumen de la enseñanza de hoy tiene que ver con la segunda parte de la que dimos hace 8 días. ¿Quién estuvo en la primera? A ver, haga saber, súper. ¿Y quién no? ¿Y por qué no vinieron? No, mentiras, les voy a hacer un resumen cortico de lo que hablamos en esa enseñanza. Hemos estado hablando acerca de verdades de Dios para nuestras vidas. Hemos estado hablando de identidad, de la identidad de quiénes somos nosotros en Dios, y vimos ya 3 verdades. La primera, pues soy de bendición, somos un imán de bendiciones. La segunda, somos su obra maestra, somos hechura de sus manos. La tercera, somos felices y seguros, donde Tato nos enseñaba que era necesario aprender a estar contentos en toda situación en la que estábamos viviendo, no conformes, pero sí contentos. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de soy victorioso y Dios ha colocado a mis enemigos bajo mis pies. Esta verdad quiero hablarla sobre la base de que todos experimentamos dificultades en la vida, todos vivimos situaciones difíciles. Siempre, normalmente la situación mía siempre es más difícil que la del otro. O sea, la del otro no es tan difícil como la mía. Es que tú no te imaginas. Lo que yo estoy viviendo es horrible. Entonces siempre estamos tratando de escudarnos un poquito en nuestra situación y a veces la tomamos como excusa. Y el tema con esto es que tenemos constantemente pensamientos premeditados de derrota. Esos pensamientos premeditados de derrota nos llevan, por lo tanto, a tener vidas mediocres porque no podemos tomar decisiones con la perspectiva adecuada. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa constantemente que antes de que suceda algo ya yo estoy pensando que va a pasar lo peor. Y los pensamientos tienen vida propia. De repente como que ¡pum!, aparecen. Ayer estaba montando bicicleta con Camilo, íbamos allí bajando, pues yo no le dije nada, pero íbamos ahí bajando y por termales. Entonces íbamos detrás de un camioncito y venía adelante, una buseta iba delante de nosotros y venía subiendo una tractomula. Y yo ahí en la bicicleta y de una se me pasó por la mente el pensamiento así todo terrorífico. Y si una piedrita me caigo ahí debajo y la pasa por encima de mí, yo no, ¿será que Camilo llora por mí o no? Se pone feliz. Pero ¿y si Camilo es el que se cae? No, y pues parece tonto, pero no sé si has tenido ese tipo de pensamientos que de un momento a otro tú piensas que todo se va a ir al carajo. Y usualmente siempre uno piensa lo peor, o sea, uno no puede pensar cosas buenas. Y así pasa para cualquier cosa. Entonces tú vas a emprender, quieres hacer un negocio y tú ya estás pensando, pero ¿y si me quiebro? ¿Pero y si todo sale mal? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si no entra nadie a la tienda? Entonces ya uno solamente con ese pensamiento ya dice, yo como que mejor no emprendo nada, ¿para qué? Si igual me va a quebrar. O sea, ya estás de plano diciendo que le va a ir súper mal. Pero usualmente tenemos este tipo son recurrentes y es normal de alguna manera, o sea, no está bien, pero es normal que lo experimentemos. El tema es cuando empezamos a tener, a considerar estos pensamientos más de lo que lo debemos considerar. Es cuando empezamos a caminar sobre esos pensamientos como una verdad para nuestras vidas. Y los apropiamos tanto que hay un momento en el que pues inevitablemente se convierten en una realidad. Si yo me hubiera quedado montando bicicleta pensando que me va a pasar una tractomula por la cabeza todo el tiempo, pues lo más probable es que en algún momento termine clavado debajo de una. Y parece bobo, pero es así. O sea, si tú estás pensando todo el tiempo de que te va a ir mal en la vida, pues te va a ir mal, punto, ya. Eso no va a pasar absolutamente nada diferente, porque pues es lo que tú finalmente tienes en tu pensamiento. Y al final la fe funciona para los dos lados. La función funciona en positivo, pero también funciona en negativo. Entonces, todo lo que pienses, si lo consideras más de lo que lo debes considerar, probablemente se termine convirtiendo en una realidad para tu vida. Yo sé que hablar entonces cuando tenemos pensamientos constantes de derrota, sobre todo por el contexto en el que hemos estado o donde hemos crecido, lo que nuestra familia ha inculcado en nuestras vidas, los pensamientos que han sembrado en nosotros porque lo han declarado, etcétera, etcétera, etcétera. Venir un domingo y que alguien te diga, eres victorioso, tú estás ahí como que, ¿de qué? Todo me sale mal. Unos piensan, eso es lo que piensan algunos. Otros lo ven como, ay, eso es pura motivación barata. Yo no te estoy hablando de motivación barata, yo te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y sobre esto hablamos de una historia, de un personaje, una historia súper conocida que seguramente todos la hemos escuchado en algún momento,
pero que tiene más cosas de las que uno se puede imaginar. Uno puede extraer de aquí todas las enseñanzas que uno se imagine. Yo de aquí extraje que David tiene una mentalidad de victoria y que Dios ha colocado sus enemigos. Él pensaba que sus enemigos eran colocados bajo sus pies. Entonces empezamos a hablar acerca de esta historia y el día de hoy, pues la voy a leer rapidito, lo más rápido que pueda para no quedarme ahí, porque la vez pasada me quedé en la mitad de la historia y no pasé de ahí. Entonces vamos a tratar de recapitular, de tomar los puntos más importantes y de terminar la enseñanza hoy. Sí, se los prometo que la termino. Por lo menos ahorita en la primera experiencia lo logré. Entonces espero lograrlo ahorita. Dice en Primera de Samuel 17 del 1 al 52. Es larga, pero es interesante. Dice que los filisteos reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Entonces, lo primero es que los filisteos se prepararon para una pelea. Hace 8 días Abraham me recordaba algo y me decía, el tema con esto es que yo no había caído en cuenta, pero tiene mucho sentido porque esa no era la primera vez que ellos se enfrentaron. No era la primera vez que los filisteos y los israelitas tenían una disputa. Era la pelea típica, era el partido esperado, por decirlo de alguna manera. Ya todo el mundo sabía que esa pelea tenía que volver a ocurrir y que iba a seguir ocurriendo y hasta el día de hoy, de alguna manera u otra, sigue pasando, pero los israelitas siempre derrotaban a los filisteos. Los israelitas siempre pasaban por encima usando su fuerza. Los filisteos necesitaban crear una estrategia diferente. Tenía que haber una estrategia diferente porque la única manera de derrotar a los israelitas no iba a ser por la fuerza. Ellos ya tenían claro que no iba a ser de esa manera. Entonces estaban allí dispuestos una vez más para pelear y dice que pusieron su campamento en Efes-Damín, que estaba entre Socó y Azeká. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la otra colina del frente estaban los israelitas. En medio de los dos había un valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat. Historia reconocida, ¿no? Todos creo que hemos escuchado esta historia en algún momento. Que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaban una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Ahí coloca un punto y termina diciendo, delante de él iba su ayudante. Yo me imagino el ayudante de Goliat, todo chiquitico ahí muerto del susto, todo preocupado, porque tengo que ir yo adelante. O sea, pues el ayudante va detrás, yo te tengo la lanza y él no va adelante si no quiere que lo mate. O sea, ellos ya sabían cuál era la estrategia. Goliat era la estrategia de los filisteos. Goliat, la función de Goliat era meterle miedo a Israel y entrar dentro de sus mentes. Esa era la función de Goliat, entrar en sus mentes. Y Goliat en este momento, espero y quiero que represente para todos nosotros esos pensamientos que usualmente vienen, que parecen como de 3 metros de altura, que parecen cubiertos de una armadura tan poderosa que tú crees que nunca los vas a derrotar. Y aquí luego de esto hay 2 personajes con los que te puedes tú identificar: con el ejército de Israel o con David. Pues claro, todos nos queremos parecer a David, todos quisiéramos pensar como David, pero yo sé que no es tan fácil. Sin embargo, necesitamos entender cómo pensaba David y este es el clic del asunto. Entonces decía que delante de él iba su ayudante. Goliat se paró enfrente del ejército israelita y gritó desafiante, así como te gritan todos esos pensamientos de derrota. Te gritan que no sirves para nada, que no vas a poder, que no lo vas a lograr, que te vas a quebrar, que te vas a enfermar, te duele el codo, tú entras a Google, te dice que un muchacho se murió de dolor en el codo y tú empiezas a llorar porque le dio cáncer en el codo y se le comió todo el cuerpo. ¿Alguien ha buscado en Google? Yo soy el único que entra a Google a buscar que me dolió un dedo y me morí esa noche. Gritó desafiante, dice: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Y mira lo que dice: no hace falta que ustedes todos salgan a pelear. La estrategia del tipo: elijan solamente uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Entonces él gritaba con fuerza, escondido detrás del enanito de su ayudante, ¿no? Yo me imagino que era chiquitico ahí.
escondido ahí detrás de él. Todo el ejército había metido detrás de una colina lanzando un grito de batalla. Y él le dice, soy un filisteo, 3 metros de altura, estoy protegido, los va a matar a todos. Pero no los va a atender a todos, le atiendo de a uno, le atiendo. Bonito. Claro, porque él sabía que si se le llegaban a venir todos, el primero que iba a correr era él, porque eso ya había pasado una y otra vez. Entonces él estaba allí escondido y dice, elijan entonces solamente a uno. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos los esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Vuelve y lo recalca. Solamente necesito a uno, porque voy a atender solamente a uno. Luego dice en el versículo 10, cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo seguía provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Constantemente vienen esos pensamientos, mañana y tarde, todo el tiempo, atacándonos, diciéndonos todas las verdades del mundo, pero no las verdades de Dios. Y nosotros estamos prestándole atención una y otra vez, ¿Qué hacía el ejército de Israel escuchando 40 días seguidos lo que este filisteo o Goliat estaba declarando sobre ellos? ¿Qué hacía 40 días? ¿Qué haces 40 días con 40 noches escuchando ese mismo pensamiento que te viene a decir, esa enfermedad te va a matar? Claro, yo sé que no es fácil, pero si le prestas atención más de la cuenta, simplemente va a suceder. Él sabía, esa era la estrategia, y por eso lo único que tenía que hacer era mantenerlos alejados de ellos, de los filisteos, y estarles hablando a su oído 40 días, todo el tiempo. Yo me imagino que ellos estaban escondidos, y pues eso lo hemos visto hoy en día, sobre todo en temas de política a nivel mundial, que cuando tú repites una mentira varias veces se convierte en verdad. La función es aquí, me los imagino ellos ahí todos creando su estrategia, los vamos a derrotar en su mente. Nunca hemos sido capaces de derrotarlo por la fuerza. Vamos a crear la narrativa y los vamos a destruir, pero en su mente. Y cuando los tengamos destruidos en su mente, ese día atacamos y los acabamos a todos. Y esto es lo que decía aquí. Dice que estaban oyendo lo que decía y se desanimaron y les dio mucho miedo. Mire, independientemente de lo que usted piense de hoy en día del conflicto de Israel con Palestina, y no me quiero meter ahí, aunque tengo pues una postura muy clara al respecto, pero para no entrar mucho dentro de eso, tú te pones a ver y te das cuenta de que todo lo que hay detrás de eso es una narrativa muy fuerte. Alguien dirá, no, pero que la historia, eso es una narrativa muy bien montada. Y la única manera que tienen de derrotar hoy por hoy a Israel no es con armas y con fuerza. El día que se enfrenten hoy a Israel alguien con armas y con fuerza, Israel no se va a dejar. O sea, no es porque yo quiera, no es porque Juan quiere, no. No es porque los cristianos apoyan a Israel, no se trata de eso. Es porque ellos ya fueron de alguna manera extintos, entre comillas, en algún momento de la historia, y como se lograron otra vez reconformar como Estado, ¿tú crees que Israel se va a dejar aniquilar? Nos hemos dicho, acá hunden un botón y el planeta vuela a la porra. O sea, el día que sea por la fuerza, Israel va a acabar con lo que tenga que acabar. Gústele a usted, gústeme a mí, eso no es el punto acá. Y eso lo sabe el mundo entero. Eso no es que, eso lo sabe. ¿O porque cree que la narrativa es la que hay? La forma como se estructura el discurso para acabar a Israel no es con armas, es con palabras. Porque ellos saben que es la única manera que tal vez tienen el chance de derrotar a Israel. Eso es bíblico. Usted puede entrar a la Biblia, eso está escrito, todo lo que está pasando, eso está ahí. A mí no me gusta entrar mucho en esos temas, tampoco es el tema de esto, pero eso está ahí. Y eso viene desde aquí, o sea, desde años de los años hacia atrás. Los filisteos sabían que la única manera de derrotar a Israel era solamente con sus mentes. Mira, dice en la palabra, bueno, creo que lo va a decir un poquito más adelante, que nuestra pelea no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios. Así dice la Biblia, no es contra personas, no es contra cosas, no es contra nada material. Es contra el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo físico.
El mundo espiritual es real, es mucho más real de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Y pues por eso me imagino que estás acá. Y bueno, para eso también estoy yo aquí. Pero la pelea que tú estás dando constantemente la pelea no es tu papá y tu mamá. La pelea no es contra tu jefe. La pelea no es contra el Estado. No. La pelea es espiritual. Y por lo tanto también es mental. La pelea tú la tienes que dar en una cancha diferente a la que tal vez la has dado para que tal vez la puedas ganar y la puedas derrotar. Y de eso se trata esto. A esa cancha querían llevar a Israel. La querían llevar a la derrota, pero en la mente. Entonces luego, ahí para la historia y continúa en una historia paralela. Hay una historia paralela acá, donde se empieza a hablar acerca de quién es Jesé, que es el papá de David. Y el papá de David tenía varios hijos. 3 de ellos, 2 o 3, no me acuerdo, estaban en esta guerra. Y David estaba cuidando las ovejitas allí en el, ¿cómo se llama? El rebaño. No, el rebaño son las ovejas. ¿Cómo se llama el lugar donde están las ovejas? En el establo. Eso es como las vacas, lo mismo, no importa. El redil. Redil. Okay. Estaba en el redil con sus ovejitas. Y estos muchachos estaban allí, eran los grandes, los fuertes, estaban dando la batalla. Y Jesé le dice a David: necesito que le lleves a tus hermanos unos quesos y una comida, unos encargos. Ve donde ellos hasta el lugar donde están en batalla con los filisteos. Y cuando estés allá les pides una de sus prendas, me las traes para yo así saber que todavía están bien. En ese momento no había WhatsApp, sino pues les escribía WhatsApp para que les respondan. Pero como no había, el WhatsApp era: necesito que traigas una prenda de alguno de ellos para saber de que ellos están vivos, quiero saber si están bien. Y David pues le hace caso a su papá, deja sus ovejas con otro pastor, coge todo el encargo, todo chiquitico él, todavía estaba todo niño, se va caminando y entra al lugar. Y en ese momento en que él entra al lugar, entonces me adelanto un poquito en la historia, dice en el versículo 20: David, en cuanto amaneció, David se levantó y dejó a sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida de su padre, que le había indicado, y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y nos habíamos quedado ahorita de que ya estaban enfrentándose. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. O sea, imagínate el peladito en medio de la batalla, de la guerra campal que había ahí. Él se fue corriendo a buscar a los hermanos en medio de la formación que tenían. Y mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió entre los filisteos y empezó a gritar. Ahí nos quedamos en la historia paralela que les estoy diciendo. Y desafiaba a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Ahí junto las dos historias paralelas. Y aquí entonces continúa. Pero David le preguntó a los que estaban cerca de allí: ¿quién es acaso este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Ahí ya empezamos a ver la mentalidad de David. O sea, David chiquitico, jovencito, un peladito, ahí metido entre ovejas, el despreciado, el que nadie le prestaba atención, el que parecía que no iba a ser nadie en la vida, sino estos 3 gigantes, grandotes, musculosos, esos por los que hay que dar aquí, en los que yo voy a invertir, y estos eran los que había que cuidar, no a David. Este muchachito es el que se para en ese momento, ve a todo el mundo atemorizado. ¿Y ustedes qué les pasó? ¿Y ustedes por qué les da miedo? ¿Acaso quién es este? Dice otra versión: incircunciso. ¿Quién es este extranjero? O sea, qué le pasa? ¿Y ustedes por qué tienen miedo? Y lo chistoso de esto es que termina diciendo la pregunta de: ¿qué le van a dar al que lo mate? Es la pregunta de David. O sea, como ¿por qué tan interesado el muchachito? Y yo pensaba un poquito al respecto de que cuando una persona tiene mentalidad de victoria, no le da miedo hacer este tipo de preguntas, porque no anda con falsas humildades. Uno usualmente dice: no, es una labor, yo estoy de corazón. Sí. Todos tenemos de alguna manera una intención de algo. Esa es la verdad. Entonces, con ese espíritu de falsa humildad, te lo quiero extrapolar de pronto a tu negocio. Y a mí me pasó. Les he ido contando pues de todo lo que me ha pasado con mi empresa durante este último año. Y ahí los voy actualizando poco a poco. Sé que parece repetido, pero en algún momento la historia tendrá un muy buen fin. Yo recuerdo que dentro de todos los clientes que nosotros teníamos como empresa,
pues había un cliente que era muy grande, con el que más hemos facturado, un muy buen cliente, pero yo quería tener más clientes. Yo dije, no puedo tener solamente pues, un cliente, necesito más clientes. Y empecé a buscar estos otros clientes. Y mi estrategia, la super estrategia que dije es, pues les cobro más barato, pero les digo o sea, lo que yo cobro, mi tarifa es esta otra, y que después de que terminemos este primer contrato, pues yo ya les voy a cobrar es la otra. Entonces, pues parecía como bien. Y pues hasta el día de hoy no sé si era la correcta, de pronto sí, pero hice esto. Entonces me conseguí varios clientes y tenía mi otro cliente súper bueno, calidoso, juicioso, tal. Entonces les cobré menos. Y cuando empecé a cobrarles y empecé a trabajar con ellos, me di cuenta de muchas cosas. Una de ellas era que me pagaban por cada 3 meses, cuando les daba la gana. Y yo, pero todavía les cobro menos y no me respetan ni siquiera el tiempo de pago. Cuando nosotros les hacíamos alguna observación, porque el trabajo de mi empresa es supervisar que cuando hay una construcción como esta, por ejemplo, hay un equipo técnico que construye todo esto, ingenieros, hay todo el equipo que se necesita para construir esto. Nosotros estamos contratados paralelamente para supervisar que todo lo que se dijo que se iba a hacer, se tiene que hacer y que cumpla con la ley. Y eso pues tiene una responsabilidad muy grande. Cuando les hacíamos medio cualquier observación, no, es que ustedes molestan por todo, es que ustedes critican, así va a ser, o sea, así va a ser siempre. No, es que ustedes no saben, nosotros tenemos más experiencia. Y el otro cliente, el que me pagaba súper bien y con el que más facturamos, nosotros medio le hacíamos una observación y de una reunían a todo su equipo de ingenieros. La supervisión técnica nos hizo esta observación. Necesitamos encontrar una solución. Y tan armaban la solución, se reunían, la solución en esta, listo, esto lo vamos a implementar para todas las obras del país. Muchas gracias, qué bien, gracias porque esto nos salvó de un problema. Pagos, factura a los 5 días. Y yo decía, así es uno. Cuando uno tiene una mentalidad de, págame poquitico lo que usted quiera, terminan pagándole poquitico lo que usted quiera. Entonces, cuando vino toda esta situación en la que nos metimos, o la que pasó que todo se vino abajo, salieron todos estos clientes, ya no teníamos con quién trabajar, solo nos quedó el mismo cliente chévere de siempre, que nos estaba, obviamente tenía menos obras, pero no era culpa de él, nos seguía pagando súper puntual y todos estos se esfumaron y desaparecieron. Y ahorita que otra vez todo se está reiniciando, este otro cliente nos volvió a dar todas nuestras obras, ahí estamos, nos paga todavía mejor de lo que nos pagaba antes, y aquí estamos todos estos y no nos puede hacer una rebajita más. Entonces yo me acordé de esta historia y yo dije, cuando uno tiene una mentalidad de victoria, no tiene por qué estar regalando lo que uno vale. Yo no voto por qué regalar nada. Y yo me les paré y yo les dije, no, mi tarifa es esta. Pero si es que hay gente que cobra más barato. Pero si es que el fulanito de allí me lo hace y no jode tanto como usted. Yo no sé si te ha pasado eso en tu negocio. Yo no sé si te ha pasado eso cuando tú vas a ir a trabajar en algún lugar. Que entonces solamente para que te contraten, casi que tú terminas hasta pagándole al jefe para que te contrate. Yo entiendo que hay etapas, también entiendo y lo he hablado acá, donde uno va a ganar experiencia. Estaba hablando de otra cosa, está bien. Pero otra cosa es que trapeen contigo toda la vida y que tú lo permitas, porque tú no te das el valor que tienes. Yo supe, y en el momento de este proceso supe que Dios purgó todos estos clientes que tenía, porque simplemente no estaban valorando la empresa que Él me había entregado en mis manos. Y viendo la mentalidad de Él, que cuando termina de decir, ¿quién es este extranjero incircunciso? ¿Cuánto le van a pagar al que lo mate? Yo dije, esa es la mentalidad de una persona que sabe quién es. David sabía quién era. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas claro aquí. Tú tienes que saber quién eres tú. Te pongo el ejemplo de la empresa, pero ponlo para cualquier cosa. ¿Por qué te la entregas a cualquier man que llega y te habla al oído? Porque te habla al oído bonito. O al contrario, ¿por qué me va a dejar el tren? Pues yo prefiero quedarme. Los que estamos casados sabemos lo que es eso. O sea, tener un matrimonio con alguien que va a trapear con uno toda la vida. Horrible. Los que estamos casados sabemos lo horrible que puede llegar a ser eso. Pero tener una persona que lo valora a uno, que sabe quién es uno y que uno valora a esa persona, eso es un matrimonio poderoso. Eso es otro nivel.
Lo mismo entonces para tu negocio, lo mismo entonces para tu trabajo, lo mismo entonces para lo que sea que tú emprendas. Tienes que adquirir una mentalidad de victoria en la cual tú sepas cuánto vales. Luego sigue diciendo, le contestaron a David, el que mate a este atrevido se casará con la hija del rey, también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era uno de los hermanos mayores de David, escuchó la conversación que David tenía con los soldados, se enojó mucho y le preguntó a David, ¿y tú para qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que tú eres un mentiroso y un malvado, solo viniste para ver la batalla, tú eres un metido. ¿Quién le estaba hablando ahí a David? El hermano, o sea, el que lo conocía, el cercano, el que sabía dónde podía darle para destruirlo. Pero la actitud de David fue muy diferente. Llegó y le dijo, ¿viste? ¿Yo ahora qué hice? Esa fue la respuesta de él. ¿Y yo qué hice? Entonces, ¿qué? ¿No puedo hablar o qué? Todo malentonadito, el todo chiquitico. ¿Y yo qué le hice a este? ¿Qué? No puedo hablar. Y cogió y se fue para otro lado. Y se fue para donde otro soldado. Entonces dice aquí, y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Entonces mira que vuelvo al punto. Uno es todo así de falsa humildad y David estaba aquí otra vez preguntando, ¿es de verdad que le van a pagar a uno todo eso? ¿Es de verdad que me van a dar a la hija del rey? ¿Y me van a dar toda esa plata? ¿Y no me va a tocar pagar impuestos? Ay. Y volví y le preguntaba a otro, ¿es verdad que no me van a...? Eso es verdad, eso es verdad. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, pero este man es un interesado. Pero yo me pongo a mirar lo que dice la Biblia más adelante y dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que no está mal de alguna manera saber que todo lo que tú haces de alguna manera tiene una retribución y tú necesitas una retribución. Él tenía claro que iba a haber una retribución. Entonces dice después, algunos soldados oyeron a David. Lo que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, no se preocupe su majestad que yo me encargo de este filisteo. Es que me lo imagino todo chiquito, todo así, todo, no me preocupe su majestad, rey, tranquilo que yo me encargo de cascar a este man. De 3 metros. Y que le dice Saúl, ¿dónde vamos? Aquí está, 33. Tú no vas a poder matarlo. Tú eres muy jovencito. Este man ha sido un guerrero toda la vida. Ahora yo me imagino como el contexto más. Mírenlo todo tan lindo. Él cree que lo va a matar. Tú chiquitico. Ay, tan hermoso. Te ve lindo. Te falta experiencia, papá. O sea, ¿tú crees que nosotros somos un ejército? Y tú vienes a decir que. Y llega este man y le contesta: yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. David. ¿Cómo así rey? Si yo soy pastor de ovejas. Hoy no, pues, ay, ¿qué haremos con el pastor de las ovejas? No, pues, hemos dicho, su majestad el pastor. Y sigue diciéndole, pero si un león o un oso viene a llevarse a alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado al ejército del Dios vivo. Y termina diciendo, si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará del filisteo. Creo que ahí fue donde terminamos la enseñanza de la vez pasada y que ya me permite entrar en los puntos finales. David sabía que su mentalidad de victoria no era porque él simplemente se creyera un man machito. Él sabía la estatura que él tenía. O sea, él sabía que Goliat tenía 3 metros, ni bobo que fuera. Él sabía que sus hermanos eran los que habían escogido para que fueran guerreros. Pero este man tenía una mentalidad de victoria porque sabía que las veces que había tenido una pelea en campo o allí en donde tenía sus ovejas, en el redil, el que le había dado fuerza para ganarle a los osos y a los leones no había sido su propia fuerza, había sido el Dios en el quien creía. Tú tienes que saber quién es el Dios en el que tú crees. Tú eres victorioso no porque tú eres victorioso y ya. Tú eres victoriosa es porque tú tienes un Dios que es más grande que cualquier problema que se te enfrente. Tú tienes que saber eso. Este tipo lo sabía. Por eso le habló con fuerza a un rey. ¿Quién se le para de aquí a un rey
Y entra el presidente y todos aquí estamos, ay, entró el presidente. Quiéralo o no, ay, entró. Si aquí por esta puerta entra cualquier bobada, entra, pues no cualquier bobada, voy a decir cualquier bobada yo, no que entra cualquier bobada. Ahí entra cualquier bobada. No, voy a decir cualquier bobada. Entró Donald Trump. Si tú dices a mí ese tipo me cae re mal, ese tipo entra por acá y tú estás ahí al lado, uy, Donald Trump, ay, ay. Tú puedes creer en el Papa, pero el Papa entra por acá y tú estás ahí, ay, el Papa, el Papa. O sea, no es cualquier persona. Una persona de esas en medio de su liderazgo irradia mucho a través de su espíritu, porque el liderazgo es más espiritual de lo que nosotros creemos. Este tipo tenía claro quién era él en su espíritu. Tiene un espíritu de victoria. Y luego dice, entonces Saúl le dijo, bueno, vaya pues y que Dios lo acompañe. Ay, pues que Dios lo acompañe entonces. Póngale la armadura. Vamos a ver cuánto dura. Cuento hasta 5 para que esté muerto. Y dice que enseguida Saúl dio las órdenes para que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura y no podía caminar, así que le dijo a Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto y yo no puedo caminar. Y se quitó toda la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río, luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se le acercó a David, aunque su ayudante iba delante de él. Tercera vez que te dice, su ayudante iba delante. O sea, Goliat estaba muerto del susto. La realidad es que Goliat estaba muerto del susto. La realidad es que esa situación que tú estás pasando está más muerta del susto de lo que tú estás. Pero te trabaja tanto la mente que te tiene paralizado. Había un ejército de miles paralizado. David no estaba paralizado. Dice aquí, en el versículo 42 y 44, ya vamos terminando, cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses y le dijo, ay, 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 el niño bonito, mira el niño bonito, vienes a pelear a mí con un palo como si yo fuera un perro. ¿Tú me crees? ¿Un perro qué? Y termina diciéndole, te voy a matar, venga para acá que lo voy a matar y voy a coger su carne y lo voy a alimentar a los buitres con toda su carne y a todas las bestias salvajes. Pero David le contestó, ¿y usted quién es? Se le enfrentó, todo chiquitico y todo enfrentado. ¿Y usted quién es? Tú vienes a pelear a mí conmigo con una espada y con una flecha y con una lanza, pero yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. El día que Dios te dé la victoria en la situación que estás viviendo, lo único que tienes que acordarte de todo eso es quién te dio la victoria. No eres tú, no soy yo. Es Dios el que te da la victoria. Es Dios el que te está entregando esa situación. Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Mira, tú para triunfar no necesitas de roscas ni de varas. Tú no necesitas, como hijo de Dios, pasar plata debajo de la mesa para ganarte un contrato. Esa es la diferencia entre nosotros. Y esa sí tiene que ser la diferencia. Tato estaba contando hace 15 días, más o menos fue hace 15 días. Él parado como técnico o tecnólogo, no sé, contra profesionales, con todo un currículo, con experiencias de toda clase, con posgrados, con especializaciones, y él aquí. La ley diciendo no lo pueden contratar, y él ahí, hablando con la verdad. Ustedes tienen que saber que yo soy un tecnólogo. Si quieren no me contraten, pero yo soy un tecnólogo. Y gobernadores diciendo no, queremos es a este man. Tecnólogo y lo que sea, queremos es a este. Muy guerreros, muy fuertes, queremos es a este porque queremos es a un hijo de Dios. Porque es Él el que va delante de ti. Él podría llegar y decir, pues armemos ahí un chanchullo, pero no lo hizo. Esa es la diferencia entre nosotros.
Cuando yo competí en algún momento por mi cliente número 1, habían más, yo no era el único. Entonces me pararon y me dijeron, yo recuerdo que en ese momento me dijeron, hay unas empresas de Bogotá y la verdad es que ellos nos cobran menos que usted. El cliente que hasta hoy les he contado que es mi cliente más potente. Pero pásenos una propuesta. Y yo cogí, me fui a armar una propuesta mejor, la organicé, se las entregué. Le dije, esto es lo menos que yo puedo cobrar. Y llegaron, la miraron, la examinaron y dijeron, ya teníamos prácticamente armado el contrato con el de Bogotá, pero por alguna razón se lo queremos dar es a usted. Trabaje con nosotros. Hasta el día de hoy. En ese momento, un ingeniero sin tanta experiencia como, sin músculo financiero como el de estas empresas, ahí, compitiendo como un David al frente de semejante Goliat. ¿Por qué? Porque yo dije, si Dios fue el que me dio esta empresa, Él es el que me va a dar los clientes. Él es el que los va a poner. Yo no tengo por qué tener miedo de eso. Todos los que están acá se van a dar cuenta de que Dios es el que da la batalla, que no necesita espadas ni flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él. O sea, el filisteo le hizo como el amague, lo voy a matar, y David no hizo como que, uy, qué susto. No, David corrió de una hacia él y dice, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con una sola honda y con una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. O sea que sí era la estrategia. ¿Por qué no se paró otro y dijo, pues aquí hay otro y también les voy a dar en la jeta a todos? Porque ellos sabían que se había parado un muchachito del otro lado que no le iba a comer en cuenta, no le iba a comer cuento a las palabras que ellos pudieran declarar sobre ellos. Se dieron cuenta que la estrategia de ir contra la mente de los israelitas no iba a funcionar. El día que tú te le pares de frente a esa situación y la enfrentes con valentía y dejes la autocompasión y dejes de quejarte tanto y lo mires de frente, ese día va a salir corriendo. Y mira lo más curioso de lo que pasó al final. Pero los hombres de Israel, en el versículo 52 y último, los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron. No, tan valientes todos, ahí sí. Ahí sí salieron los valientes de Israel cuando vieron que ya habían matado al otro. Y dice que ese lugar se terminó llamando Saharaim, que quedó cubierto por todos los filisteos muertos. Termino diciéndote 6 maneras de mantener la perspectiva adecuada para ser una persona victoriosa, según lo que acabamos de leer. Punto número 1, asegúrate de mirar hacia abajo. Dice en Salmo 59, 10, en su amor inagotable, en el amor de Dios que es inagotable, no tiene fin, mi Dios estará a mi lado. No importa las situaciones que vivas, no importa lo que tú eres, no importa lo que tú dices, no importa lo que tú haces. Dice que su amor es inagotable y que siempre estará a tu lado. Me dejará triunfante delante de todos mis enemigos. Cuando tú ves estas carreras o bueno, cualquier cosa, Fórmula 1, tú ves que el podio queda por arriba. Y además de que el podio está bien arriba, hay 3 escalones. El tercero más abajito, el segundo un poquito más arriba y el primero más arriba. Eso tiene de alguna manera un sentido. No solamente es como que ahí se ve muy bonito alto. Es un mensaje que también se le está enviando a todos los demás participantes. Lo que está diciendo, aunque suene mal, pero es verdad, es todos quedaron debajo de mí. Por eso es que él dice ahí, te dejará triunfante. Aunque tú veas que esa situación es difícil, aunque tú digas, no veo cómo va a pasar. No tengo ni idea cómo va a suceder, esto no sé cómo se va a solucionar. Él lo que te está diciendo ahí es, siempre estará a tu lado. Mi amor por ti es inagotable y tú vas a salir de este lugar triunfante. Punto número 2, convierte las piedras que te hacen tropezar
en peldaños. Una insignificante piedra, una insignificante piedrita. David cogió 5, las echó en su bolso y usó el talento que había trabajado durante mucho tiempo, porque él había trabajado en su talento. O sea, a él no le salió por suerte lanzar. Hoy estábamos hablando aquí con todo el equipo de voluntarios y yo les decía, ¿qué es mejor, la calidad o la cantidad? ¿Qué creen ustedes? La calidad, ¿verdad? No es verdad. La cantidad. No, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque la calidad tú la encuentras en medio de la cantidad. Cuando tú lo haces y lo haces y lo haces, encuentras el punto perfecto. Cuando tú te concentras en hacerlo una sola vez, pero hacerlo bien, no te va a salir. No te va a funcionar. Una y otra vez, corrigiendo. La próxima lo hago mejor, corrijo, lo hago mejor, corrijo, lo hago mejor. Yo se los he dicho una y otra vez jocosamente. He emprendido muchas veces y he quebrado no sé cuántos negocios. Pero lo que sí les digo es que el siguiente negocio que quiero, no lo quiero por el que quebré el otro. Y cada negocio lo llevo un poquito más lejos, otro poquito más lejos, porque todo lo que aprendí lo empiezo a aplicar y lo hago cada vez con mejor calidad. Ahí sí la calidad empieza a ser más importante, pero porque ya lo hice muchas veces. David, para pegarle la pedrada que aparentemente como una pedrita, ya lo había hecho muchas veces. Él ya se había entrenado. Y él usó una piedra para convertirla en un peldaño sobre la cual podía mirar ahora a sus enemigos bajo sus pies. Esa piedra le permitió pararse sobre Goliat, sacar la espada de Goliat y cortarle la cabeza. Pero fue una piedra la que lo puso encima. Ahorita les estaba contando una historia que, con el respeto de mi papá, yo no le pedí permiso para contarla. Si me quieren me echa de la casa, igual ya me fui. No mentiras. Igual ya no mentiras, pero es una historia que yo le encontré mucho valor, porque he ido viendo cosas en esta comunidad de personas que han vivido cosas que yo digo, eso es lo que tiene que suceder. Eso es lo que tiene que pasar en la vida de las personas. He visto matrimonios destruidos restaurarse de una forma que yo digo, porque han entendido que cuando Dios está en la mitad, todo empieza a funcionar. Mi papá el año pasado, muchos de ustedes no, pues la mayoría no saben y de pronto nadie sabía, le diagnosticaron un cáncer de piel. Entonces en algún momento me llamó y me dijo que si lo acompañaba, que le iban a hacer una intervención, pero muy tranquilo, va súper tranquilo. Y yo, ¿cómo así que le van a hacer una intervención? Entonces le pregunté qué era. Cuando me contó, pues claro, yo me preocupé un montón. Pues si yo me preocupo con Google, imagínate ahora que mi papá me diga que le han diagnosticado y le van a hacer una intervención para extraerle y determinar, pues si tienen que seguir extrayendo algo o si ya es suficiente. Y entonces fuimos al lugar, él entró con una actitud normal. Mi papá iba como una consulta médica normal. Entró a la cirugía, salió súper bien, él todo robusto, con su mentalidad tan. Y yo lo miraba como tratando también de tener como como que mantengamos la tranquilidad, como el momento en paz, ¿no? Pero yo por dentro estaba como, mi papá, esto no lo habíamos experimentado como familia. O sea, sumaba en la que estoy con este tema de mi empresa, ahora le vamos a sumar que mi papá me va a decir que tiene esto. Y sé que algunos de ustedes han experimentado esto en sus familias. Él sale normal, se va para la casa y él tenía un viaje programado en Navidad y Año Nuevo, pasarlo fuera del país con sus hermanos y con su familia. Y se fue. Y yo lo veía a él mandando fotos, videos, la vida normal. Yo decía, ¿será que yo hubiera enfrentado algo así? Porque pues claro, a veces uno se para y habla como si de verdad lo viviera, pero yo también tengo mis luchas, obvio. También tengo mis situaciones complejas.
Pero yo lo veía a él en medio de esta situación como si nada estuviera sucediendo. Tan así fue que por un momento a mí se me olvidó que mi papá tenía algo. Llegó de su viaje como al mes. Yo ni le pregunté cómo seguía. No le voy a preguntar nada. Es como si se hubiera olvidado todo. Y un día nos llama y nos cita y nos dice: quiero que almorcemos, que necesito hablar con ustedes. Y cuando él dijo eso, a mí se me prendió otra vez él. Y yo dije: nos va a decir lo que salió en la cirugía. Uy, no, Dios, que no sea lo que yo pienso. Porque todos pensamos lo peor. Nos sentamos. Y él dice: bueno, yo quería reunirme con ustedes para contarles que pues, ya me traen los resultados. Y no hay nada. Todo está. Y sabes, eso me lleva a pensar que el primer lugar donde tú pierdes la victoria es en los pensamientos que tienes. Yo creo que si mi papá hubiera entrado en un punto de depresión donde diga: esto me puede matar, y hubiéramos empezado a tener conversaciones al respecto, mi espíritu también seguramente se hubiera ido al piso. Y quién sabe, no sé si el resultado hubiera sido ese. Pero él decidió usar una piedra como peldaño de su victoria. Y tú lo ves ahí, está sirviendo. Fue el que ahorita vino, colocó esto. Normal, sano. Yo digo: es probable que esta enfermedad que alguien en tu familia está experimentando, tú mismo, tú misma, yo no sé. Yo sé que es duro, yo sé que viene a la mente, yo sé que martilla fuerte, yo sé que te hace ver como una cucaracha y tú dices: ¿qué voy a hacer con esto? Úsalo como un peldaño. Ayer estaba hablando con Camilo y contándole un poco de detalles un poquito más profundos de lo que pasaba en la empresa, y él me dijo, o de lo que pasó. Él me decía: ¿y usted durmió? ¿Usted podía dormir? Pues de 365 noches hubo 2 que no. Pero 365 noches, ¿cuántos son 2 de 365 noches? Eso no es ni el 1%. Y no me las quiero tirar sino porque yo dije: yo tengo que hacer de esto un peldaño para mi triunfo. Y hoy en día, cuando yo empecé a contar de esta historia hace un año que estoy hablando de esto, yo no veía el panorama que ahorita veo. Otra vez todo reconfigurándose y tomando nuevamente forma. Es porque yo decidí ver eso grande por fe como algo muy chiquito. David vio a un Goliat gigante por fe como algo muy chiquito. Punto número 3: ármate con fuerza. Primera de Samuel 22:40 dice: tú me has armado de fuerza para la batalla, has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Tienes que ser intencional con los pensamientos, los primeros pensamientos del día. Cuando te levantas, ¿qué piensas? Yo tuve un tiempo que me sentía físicamente muy mal. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposa: yo me quiero ir a dormir. Necesito dormir para no pensar. No quiero pensar. Quiero apagar la mente. Y apenas me despertaba, ¡pum!, de una pensaba. Era lo primero que me venía a la mente. Y todo el día yo decía: yo solo quiero dormir, yo quiero dormir, yo quiero dormir. Eso fue hace como 4 o 5 años. Solo quiero dormir, yo solo quiero dormir, yo solo quiero dormir. Y un día entendí que los primeros pensamientos que tenían que ser los más poderosos. Y apenas me levantaba, empecé a ser intencional. ¿Qué es lo que estoy pensando? Y medio venía un pensamiento a la mente y recurría a la palabra de Dios. Y yo decía versículos como estos: tú me has armado de fuerza. Tú has colocado a mis enemigos bajo mis pies. Tú dices en tu palabra que aunque 1000 acampen contra mí, yo no tengo por qué temer. Porque incluso aunque lo peor llegara a ocurrir, dice Pablo que aunque muriera sería ganancia. Y pareciera como: ay, pero qué dramático. No, es que eso podía ocurrir. Pero yo soy consciente de que si eso ocurre, porque puede ocurrir, voy a estar mejor. Y eso me lleva a pararme con fuerza y decir: mis pensamientos tienen que ser de victoria todos los días. Punto número 4: mantente en paz.
Dice en el Salmo 110:1, por eso fue que pusimos hace 8 días esto: siéntate a mi lado, aquí en mi trono, hasta que ponga tus enemigos por banquillo para tus pies. Todas las versiones terminan de una forma diferente. Dice, para que lo ponga como estrado bajo tus pies, para que derrote tus enemigos, para que los ponga debajo de tus pies, para que ponga tus enemigos bajo tu poder. Pero lo único que no cambia es que dice, siéntate y descansa. Y quédate mirando cómo lo voy a hacer. Mantente en paz. Por eso era que Camilo me decía, ¿y durmió bien? Con todo eso, ¿usted durmió bien? Sí. Me senté y vi, por fe, cómo Él colocaba todo bajo mis pies. Yo le decía muchas veces a Dios, yo te sirvo a ti. Si David le dijo a Dios, les dijo a ellos, ¿y qué es lo que van a pagar? Yo me armé de valor y yo le dije, Señor, yo te sirvo a ti. Mi vida es para ti. Tú sabes que yo no vivo para mi empresa. Mi empresa existe para mí. Mi empresa existe para bendecir mi vida. Mi empresa existe para bendecir los que trabajan conmigo. Pero yo no vivo para eso. Yo vivo para ti. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y aquí estamos. La facturación que iba así, a partir del mes pasado empezó a ser así. ¿Sabes qué es lo curioso? Que este año es el año de 10 veces más. Y en abril, todas las obras, el 31 de abril, todas paraban. Todas se acababan. O sea, ya no quedaba nada. Nada. Con los mismos gastos de una empresa. El que tiene empresa sabe lo que es eso. Sabe lo que es mantener los gastos de una empresa sin facturar. Es lo peor. O sea, se fue a cero. Y cuando yo me senté con mi super cliente, ¿qué te digo? Llega y me dice, anote pues, en mayo arranca esta hora y esta hora. En junio arrancan estas otras dos. En septiembre arrancan estas dos. Y en noviembre estas otras dos. Y yo, listo, de una. Hice la cuenta, terminé, sumé las obras, 10 obras. Tú dices, ay, no, yo eso no lo veo como normal. De 1 a 10, y estamos hablando de 10 veces más. Aquí hay una señal divina detrás de esto. Tiene que haber una señal divina detrás de esto. No son coincidencias lo que te pasa. No es una coincidencia. Esa puerta no se abrió porque se abrió. Esa puerta se abrió porque Dios la abrió. Esa puerta se cerró porque Dios dijo, hasta aquí, no va más, hay una mejor, se abre esta nueva. Punto número 5. Hay mesa debajo de tus pies, hay una mesa preparada para usted. Dice en Salmo 23:5, preparas mesa delante de en mi presencia, delante de mis adversarios. Hay una mesa servida, hay un banquete que Dios sirve el día de hoy para ti, delante de todo lo que sucede. Yo no te miento que hasta el día de hoy nosotros no hemos dejado de vivir nuestra vida común y corriente de como la vivíamos hace un año. No la hemos dejado de vivir. Y yo le dije a Carlos en estos días, Carlos, ¿cuánto me debe a mí mi empresa? De sueldos, porque no me pagan sueldos mi empresa. Y cuando me dijo, yo dije, ¿qué? ¿Cuánto? Yo tenía en mi mente otra cifra. ¿Cuánto? Seguro que le escribió otra vez. A mí me debe esto me debe la empresa. Me dijo, sí, eso es lo que le debe, controla usted. Yo dije, ¿cómo he vivido sin esa plata durante este año? O sea, no sé. Porque mi vida ha sido normal. He visto cómo Dios ha colocado una mesa aún en medio de la situación. Mira, de la house se habla tanto. No te imaginas las cosas que dicen de la house. A mí me llegan unos cuentos que yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser que alguien se siente. Yo me imagino la escena, ¿no? Vamos a inventarnos este chisme de la house.
voy a escribir. Y empiezan, yo no sé, ¿cómo funcionará? No sé. Porque ¿cómo llegan a esas historias de vainas que pasan supuestamente? Increíble que la gente se tome el tiempo para denigrar de otros sin siquiera haber saludado al otro. Y al equipo, a los voluntarios, pero sobre todo al staff, que es como el equipo con el que hemos ido trabajando más fuerte, tenemos una premisa. Y la premisa es: nunca atacamos y nunca nos defendemos. Nunca. Que digan lo que quieran de nosotros. Dios sabe lo que hacemos nosotros. Él sabe el corazón con el que hacemos eso. Me duele saber que hay personas que se van porque alguien inventó algo que no existe, que no es verdad. Me duele saber que hay personas que nunca llegan porque alguien se atreve a decirle: no vaya allá, porque allá pasa. Uno dice, pero el mandato de Dios siempre ha sido: hay una mesa servida, yo me encargo, ustedes guarden silencio. Hay gente que está hablando de ti, puede que esté hablando de ti mal. Tú no tienes que atacarte, tú no tienes que atacar, tú no tienes que defenderte. Dios te defiende. Él es el que va a defenderte, Él es el que va a propiciar todo para que se dé. Hay gente que ha trabajado, para la que yo he trabajado como empresa, que nos ha humillado feo. Y yo recuerdo que yo he salido de esos lugares. Yo digo, ¿por qué nos maltratan de esa manera? O sea, ¿por qué nos rebajan así? Pero me he mantenido en silencio. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que muchos de ellos que trabajan para esas empresas que nosotros supuestamente estamos trabajando, que no son los dueños de las empresas, o sea, ellos no son los dueños, nos tratan mal, pero no son los dueños. Han salido de esas empresas y después de que salen, varios me han llamado a mí para ver si pueden trabajar conmigo. Y yo digo, me han enviado hojas de vida de sus hijos para ver si los contrato en mi empresa. Puede que hoy tu jefe te humille, puede que tu jefe te hable duro, feo. Tampoco te digo que lo hagas por eso, pero es probable que en algún momento incluso hasta él termine trabajando para ti. Porque es Dios el que puede hacer que todo cambie de un momento a otro. Y punto número 6, ningún arma forjada prosperará, porque dice en Isaías 54:17, literalmente, ningún arma forjada prosperará contra ti. El propósito de Dios para tu vida se cumplirá. El propósito de Dios para tu vida se cumplirá. Yo te invito el día de hoy que una vez más cambies tu yo soy. Ya no digas soy un derrotado, soy un perdedor, soy un bueno para nada, todo me sale mal, no hay nada para mí, nadie se fija en mí, soy feo, estoy acabado. Y empiezas a cambiar esos yo soy y empiezas a decir: yo soy victorioso, Dios me dio la victoria, en mí hay un espíritu de ganador, porque Dios me entregó la victoria. Hoy decido cambiar mi yo soy. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y terminemos juntos orando.